A veces, un país simplemente se te escapa de las manos. No porque quisieras soltarlo, sino porque tenías que hacerlo. Han dejado su tierra natal en los últimos años. No por aventura, sino porque el hambre, el miedo y la incertidumbre los expulsaron. Piensen en eso por un segundo. Cada maleta, cada mochila, lleva más que solo ropa. Lleva recuerdos, sueños y una historia de dejarlo todo atrás. Cada paso lejos de casa es un adiós silencioso. Pero aquí está la cosa. Esto no es solo una historia de irse. Es sobre empezar de nuevo. Es sobre el coraje de dar ese primer paso hacia lo desconocido. Es sobre familias divididas por las fronteras y la esperanza de que tal vez, algún día, encuentren el camino de regreso, incluso si son un poco diferentes. Este documental no pretende contar todas las historias. Eso es imposible. Pero compartirá algunas. Historias que necesitan ser escuchadas. Historias que muestran que la migración no es solo decir adiós. Es aprender, crecer y a veces, encontrar el camino a casa. Caminemos junto a los que se fueron y a los que se quedaron. Porque entender su viaje podría cambiar la forma en que vemos el mundo. Y a nosotros mismos. Ubicados en el centro de la Ciudad de México. Estamos aquí con... ¿cuál es su nombre, de favor? José Peroso, José Peroso. ¿De qué nacionalidad es? venezolano. Venezolano. ¿Qué te dedicabas o qué estudios académicos tenías antes de venir a México? Antes de venir a México me gradué solamente de bachiller, saqué solamente el bachillerato y en verdad eso fue a épocas del 2016, 17 y ya la crisis en Venezuela estaba fuerte, no terminé la universidad, ni siquiera llegué porque estaba muy fuerte la situación y decidí emigrar a Colombia por primera vez con mis padres. Luego de allí duré 5 años en Colombia y también igual. En la parte donde yo estaba de Colombia la situación también estaba un poco colocándose difícil por cuestiones del presidencia y estas cosas. Y tomé la decisión por medio de un amigo de mirar ahora acá a México. Y fue algo, la verdad, algo totalmente muy fuerte porque nunca me había desprendido como de mis familiares, más en especial de mi papá, de mi mamá. Y fue algo muy duro. Al momento de yo montarme en el bus, lo que hice fue llorar. Llorar y ya luego cuando vi que estaba dentro de una selva, porque nos tocó pasar una selva que es la selva del Darién, es algo que no tengo palabras porque, para serte sincero, en la selva ves muertos, todo, no tienes comunicación con nadie. Yo duré en la selva adentrado en la selva, duré 4 días para ser exacto, para yo poder dar una noticia a mi mamá que estoy bien y todo eso. Luego de ahí pasar de la selva a Panamá, luego Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y hasta llegar aquí hasta Ciudad de México, que la verdad es un país que me ha acogido muy bien, la verdad. Me han tendido muy bien la mano y siempre es duro porque recibir un mensaje de tu papá a veces te levanta nostálgico, que no tiene... ¿Cómo te digo? Para un migrante no hay consuelo. No hay consuelo porque puedes ver de pronto... Llega una fecha especial y no estás con tus padres, con tus seres queridos, y es bastante difícil. ¿Para qué te digo que no? Ok, y bueno, hablando de tu proceso de migración de tu país, ¿cómo recuerdas que era tu vida antes de emigrar? ¿Cómo fue tu adolescencia, tu niñez? ¿Cómo era ¿cómo se llama? La región? Porque ¿de qué región vienes? ¿De Venezuela? Venezuela. La verdad era muy bien porque, como te digo, estudiábamos desde la primaria, secundaria y preparatoria. Todo fue muy bien porque estudiabas normal, salías de estudiar, ibas a tus clases de fútbol, de todo, y era muy bien, la verdad, cuando se podía en ese país. Ya después que toca emigrar, sí es algo totalmente distinto. Porque por lo menos
Yo emigré la primera vez teniendo yo 17 años. Y dejar de estudiar también se me hizo bastante difícil porque yo quería en sí terminar mi carrera. Yo tenía aspiraciones de terminar una carrera universitaria, pero por cuestiones de economía y todo eso en el país, tocó emigrar. Y llegué a Colombia y solamente a trabajar. Y los principios cuando llegué a Colombia fue bastante difícil. Me recuerdo yo que para poder desayunar, a veces me tocaba salir a recoger cartón, lata y llegar a la chatarrería a venderla. Al principio ya como todo va escalando hasta que llegas a un punto de estar mucho mejor. Ok, muchas gracias, José, y espero que... ¿Te gustaría volver a regresar a tu país? ¿Tienes una aspiración o anhelo? Sí, claro que sí, a mi país. Principal, llegar a ver a mis papás. Darles un gran abrazo porque ya son casi 3 años que estoy sin verlos y todo eso y sí es difícil. Y sí, pronto, esperando el tiempo de Dios para regresarnos. Edgar Villavicencio, ¿Nacionalidad? venezolano, ¿De qué región de Venezuela? Estado Zulia. ¿Estado Zulia? Zulia. Zulia. Sí. Ok, no Maracaibo. No, pero, ¿Estás cerca? o sea, el Zulia Ajá. tiene varios, y la capital es Maracaibo. Ah, la capital Maracaibo. Correcto. Pero no somos de Maracaibo, somos de la costa oriental del lago, cruzando el puente. Ok, ¿a qué te dedicabas en Venezuela? Venezuela era mesero. ¿Qué preparación académica tenías? ¿O no terminaste? ¿O Sí, claro, técnico superior. técnico? Sí. Técnico superior. ¿Por qué tomaste la decisión de emigrar de Venezuela y por qué llegaste aquí a México? Las razones por la situación que pasa al país, que están con unos presidentes que no ayudan a nada. Es la situación económica. La situación económica, correcto. Te permite venir a buscar pues, un empleo, ¿no? Y un ingreso. Sí, claro. ¿Tienes familia en Venezuela? Sí, claro, a mi familia, mi papá, mi mamá y mis 2 hijos. Tienes 2 hijos, eres padre de familia. Sí. ¿Y cómo ha sido eso dejar a tu familia, bueno, a tus hijos? No, bastante fuerte, pero ya estamos un poco a casi un año que salimos del país, nos estamos acostumbrando a eso. Ok, y cuando llegaste a México, ¿cuál fue tu primer trabajo o cuál fue tu primer recibimiento o impacto? La verdad fuerte, porque no es fácil para un inmigrante de Tapachula llegar a la Ciudad de México, bastante difícil. Uno se topa con mucha gente mala. Pero el primer trabajo fue aquí en el mercado de muebles. Aquí donde estamos haciendo la entrevista, ¿no? Aquí, donde estamos haciendo la entrevista. Okay. ¿Has vivido discriminación o xenofobia desde que llegaste al país o has recibido discriminación y xenofobia en los países que has recorrido? Sí, la mayoría, de que salimos de Venezuela, que pasamos por 7 países, todos se reciben xenofobia porque son venezolanos. Los venezolanos, ¿qué tal? Los venezolanos, ¿qué tal? Muertos de hambre, ¿qué tal? Y así, hasta llegar aquí. ¿Y tú, digamos, cómo afrontas los comentarios? ¿Te afectan en lo anímico, en lo personal o le das vuelta a la situación? No, la verdad a mí no me afecta, gracias a Dios. Tengo una gran concentración y no me afecta. Al principio una sola sí me afectó, que veníamos casi todos y no, que venezolanos, ¿qué tal? Pero no, ya eso no afecta. ¿Y qué ha sido lo más difícil y lo más valioso de integrarte aquí a México? Bueno, lo más valioso fue que me estaban esperando uno de los primos y los compañeros y fue rápido la adaptación aquí. Y lo valioso también que llegamos con trabajo, no pasamos tantas necesidades aquí. ¿Y cómo ves tu vida hoy? ¿Y en tus planes está regresar a tu país? Sí, claro. Esa opción siempre está, de regresar al país, lo tenemos en vista ya. Porque por más que sea uno fuerte y todo, pero uno extraña mucho a su gente y su tierra. Hoy nos encontramos con... Sabrina Hurtado, ¿De qué nacionalidad? venezolana, ¿Edad? 24 años. ¿Ocupación o rol que ocupabas en Venezuela antes de venir a México? Pues no terminé mis estudios universitarios, abandoné en el tercer semestre de Administración en Aduana.
no terminé mi carrera. Ok, ¿qué situaciones económicas, o es cierto que las situaciones económicas en Venezuela no permitieron tanto el crecimiento de trabajo como de estudios? Pues estaba hecho un desastre, porque no había transporte público, era muy difícil dirigirme hacia la universidad, el efectivo estaba desaparecido prácticamente, cuando alguien te quería cobrar a ti el pasaje se pasaba más de la cuenta, entonces era duro, porque mi mamá en ese momento no tenía un trabajo como que estable y no contábamos muy bien con los recursos. Ok, ¿y cuándo fue porque tomaste la decisión de emigrar y más aparte, qué sentiste dejar a tu familia? Fue duro porque yo soy hija única por parte de mamá y como vivía con ella, le pegó muy fuerte y a mí también. Sí pegó mucho. La decisión de emigrar fue porque ya no se soportaba ya yo no soportaba la situación país que se estaba viviendo. El trabajo que tú encontraras igual no te da como que para sobrevivir. O sea, era poco, son muchas cosas que te obligan como que a emigrar. Puedes estar con tu familia y todo, pero ya llegas a un colapso, como que ya no puedo seguir aquí y tomas la decisión de emigrar. ¿Y te llevaste pertenencias, objetos o qué elementos llevabas para el viaje? Pues me traje un poco de ropa porque no podía traer mucha, pero obviamente porque se decía la selva, no se lleven mucha ropa, no se saben lo que se pueda encontrar en el camino, váyanse ligeramente y metí poquito y más la comida y la hidratación que yo tenía que llevar allí en mi mochila. ¿Y qué duro fue atravesar 7 países, si no me equivoco, para llegar aquí a México? Fue duro, muy difícil, pero gracias a Dios se logró. Pero como qué tipo de obstáculos o qué era lo difícil, si se podría compartir. Pues era como que el paso por cada país, a veces la migración era un poquito fuerte, a veces no, o con el miedo de que personas malas te encontraras en el camino, te robaran, te hicieran daño. Pero un obstáculo así grande que yo tuviera, no como tal. Tuviste un buen acompañamiento, ¿no? Sí, lo tuve. Yo me vine con 2 amigas, sus 2 hijos y 2 primos de ellas para llegar acá. Ok. ¿Y un recuerdo también que te haya marcado? Un recuerdo. Creo que fue cuando estaba cruzando el río, que sentí que me iba a llevar porque estaba muy crecido y estaba lloviendo. Y casi pierdo el control de mis pies caminando por las piedras y sentí que ya me iba a ir, pero no. Sí logré pasarlo bien. Y aparte de bueno, comentabas que ibas con 2 primas y que ellas venían con sus 2 amigas, con sus hijos. ¿Cómo ellas cuidaban a sus bendiciones como tal? Pues nos ayudamos entre todos. A veces ellas se cansaban y yo me ponía a uno, o los muchachos se ponían al otro niño para poder caminar más rápido, hacer que el camino se hiciera un poco más corto. Porque cuando tú vas con niños en la selva es fuerte, te atrasas bastante. Pero gracias a Dios, todo bien. ¿Y cómo te ha recibido México? ¿O has recibido discriminación, xenofobia, comentarios? Pues no, México bien, su gente es chévere. Pero bien, todo bien. Ok. Y por último, ¿te gustaría regresar a tu país? ¿O? Sí, por mi familia. Y como lo dije, soy hija única y solamente tengo a mi mamá y a mi abuela, entonces es como que sí quisiera volver a abrazarlas. Encontramos con Willy Malperoso, ¿de qué nacionalidad? venezolana. ¿Región? El Zulia, ¿Zulia? ¿Especialmente en Maracaibo o en otro? Cabimas, Ok, ¿ocupación o profesión que tenías en Venezuela? ama de casa. Ama de casa. ¿Preparación académica? Universitaria, pero no terminé la carrera. ¿Qué carrera era? Administración de empresa. Ah, ok. ¿Qué es lo que te dificultó al no terminar la carrera? La situación de Venezuela se complicó cada día más, me tocó salir del país, tuve que emigrar a Colombia y de Colombia tuve
tuve que seguir adelante y por esas razones dejé los estudios. ¿Cómo te afectó a ti como venezolana salir de tu país y llevar a cabo un viaje de 7 países y llegar a México? Bueno, lo que más me afectó fue dejar a mi familia, despedirme de ellos y empezar un mundo nuevo, experimentar lo que no sabíamos que nos iba a pasar en el camino y aún así decidimos buscar un mejor futuro. Y aquí estamos. ¿Y cuál era el propósito? ¿Era llegar a Estados Unidos o ir a otra parte de México? Sí, realmente la opción sí era llegar a Estados Unidos, la meta era estar en Estados Unidos porque realmente lo que nos dicen es que allá el dinero se gana, es difícil a la hora de ganarse, pero es más rápido cumplir nuestros sueños por el cambio de moneda. Entonces el sueño era cruzar a Estados Unidos, pero por cuestiones de Dios nos dejó acá en México, pero no nos podemos quejar, gracias a Dios aquí se nos han abierto las puertas y hemos obtenido muchas de las cosas que íbamos a obtener en Estados Unidos y gracias a México lo estamos logrando. No es depende del país, sino es las ganas que tenemos como personas y cuando ya salimos de nuestro país ya sabemos a lo que vamos. ¿Y cómo ha sido tu proceso de adaptarte aquí en México? Digamos, la comida, costumbres, trabajo, música, hasta en eso. Bueno, en realidad sí, no me ha costado mucho porque como te digo, ya tenía 7 años fuera de mi país y muy fácilmente me adapto a las culturas de cada país, a las comidas, no es que todo, pero sí trato de como comer cosas diferentes para uno probar cosas, a ver si nos gustan. No es lo que tenemos en nuestro país, pero nos toca adaptarnos mientras estamos acá. ¿Y cuál crees que sean las semejanzas que tenga la cultura mexicana con la cultura venezolana? Mucho, porque aquí tienen mucha la costumbre, como las músicas, nada de eso se escucha allá en Venezuela. Allá más que todo es el folclore, las músicas llaneras, acá no se escucha nada de eso, aquí es todo como más... Bueno, no sé cómo explicarlo en realidad, pero sí es muy diferente. La cultura está en la comida, o sea, nosotros no comemos picante, aquí todo es con picante. Entonces, en realidad son muy diferentes las culturas. Y no digo solo en México, sino en todos los países, porque como estoy acá ahorita en México, me ha tocado otros países y nos toca cambiar como el ámbito de vida por esas razones. Y en el camino que llevaste de migración, ¿aprendiste de otros migrantes o conociste a otros migrantes de otros países? Sí, conocimos varias personas de otras nacionalidades como Cuba, Nicaragua, Costa Rica, China, gente que también buscaba un sueño americano y nos encontrábamos en el camino y bueno, conociéndonos las experiencias de cada uno no tenía para el refresco, nos ayudábamos económicamente, un poquito cada uno. Nos tocó dormir en la calle con ellos juntos y así fue que los conocimos, con otras nacionalidades. ¿Y qué mensaje te gustaría dar a los migrantes o qué mensaje escuchabas durante el proceso de migración? Bueno, yo digo que ahorita ya en momento de emigrar, yo siento que ya todo sería que lo hicieran con su familia, no dejar a su familia atrás ni a sus hijos. Si tomen una decisión, que la tomen todos juntos, si no, que no la tomen, porque en realidad es una experiencia y muy difícil, porque nos toca dejar todo atrás, empezar desde cero, y en realidad, si queremos un sueño debemos buscarlo en familia. ¿Por qué no buscar porque he sabido que familias o padres de familia dejan a sus hijos en el país encargado con que el abuelo, que la abuelita, que el tío, y pues de alguna manera también esa comunicación a distancia pues no es muy grata. Buena en realidad. ¿Y cómo la comunicación, digamos, a distancia con tus papás, primos, hermanos? Bueno, de verdad todos los días hablo con mis papás, con mi hermano, bueno, tengo un hermano acá conmigo y el otro está en Colombia. Igualmente no hablo con él todos los días, pero sí tratamos de tener una comunicación 2 veces por semana, a veces nos llamamos, a veces no. Pero es muy difícil a veces como cuando las personas que tengo familia muy cercana, que dejan los hijos cuando están muy chiquitos, que no entienden.
Personas que nunca se han dejado de sus papás, les toca salir de su país por la razón de simplemente ayudarlos para que tengan que comer día a día. Simplemente por esa situación, si no, nunca fuéramos salido de nuestro país. Igualmente hasta la actualidad todavía eso sigue siendo peor. Y nosotros poco o mucho lo que nos ganamos los ayudamos a ellos. Encontramos con Ramón Antonio Romero Rodríguez. venezolano. Correctamente. ¿Por qué razones emigraste de Venezuela a México y cuál ha sido o la anécdota o el acontecimiento que más te impactó? Mi razón de emigrar de mi país fue por la situación que estaba en mi país sobre el presidente, que es una porquería. Por eso que tomé la decisión a migrar para Estados Unidos por la cuestión de tener un futuro mejor. Y lo que más me marcó fue pasar esa selva. La verdad no se la recomiendo a nadie porque fue un proceso muy feo en donde ves muchas cosas como muertos, mujeres embarazadas, y es muy triste, pasas hambre, pasas necesidad. 4 días duré en la selva sin hablar con mi familia y eso fue horrible para mí, hasta que llegué acá a Ciudad de México, que me recibieron. ¿Qué planes tienes a futuro y si uno de ellos es regresar a Venezuela? Sí, claro, estoy trabajando muy fuerte acá en México para lograr mi objetivo y regresar a mi país, porque estar lejos de mi familia no es fácil. Y ya son 2 años que tengo acá, vine con una idea de pasar a Estados Unidos, pero no lo logré. Le doy gracias a Dios por permitirme estar acá en México. Me han tratado muy bien, chévere. Le doy la gracia a mi jefe que me recibió con los brazos abiertos. Y ¿qué más te puedo decir? Okay. ¿Y una frase o algo, un mensaje que le quisieras dar a los, ya sea venezolanos o colombianos o de otras nacionalidades de América Latina que quieren emigrar? Le daría un consejo de que no migren, que se queden con su familia, que se queden en su país. Salir de su país es muy feo porque pasas por muchas cosas horribles que no se las recomiendo a nadie. Y que se queden con su familia, que es lo más lindo que existe en esta vida. ¿Soy el único que no sabía cuántas maneras hay de encontrar un nuevo hogar? Resulta que el viaje es diferente para cada uno. ¿Pero la esperanza? Eso es algo que todos comparten. Conozcan, nombres pueden ser diferentes, pero sus historias hacen eco a las de miles. Cada uno dejó su hogar por una razón diferente. Amor, miedo o simplemente la búsqueda de la vida. ¿Qué los une? El dolor de dejar todo atrás y la chispa de esperanza de algo mejor. Este es un viaje sin mapa, pero está desbordante de caminos. Caminos que se alejan, pero a veces, inesperadamente, llevan de vuelta a un sentido de hogar. Este documental está dedicado a todos los venezolanos que migraron, por amor, por miedo o simplemente para sobrevivir. Gracias a todos los que compartieron su voz y su historia. Su valentía ilumina el camino para otros.